Bienvenidas, bienvenidos a este podcast producido en los estudios de Radio Nacional de España, A la Luz del Pensar. Habla y dirige Carlos Javier González Serrano. La extendida moda del pensamiento positivo y de la autoayuda se ha extendido como un manto de aparente benevolencia sobre la sociedad contemporánea. En un mundo plagado de desafíos, incertidumbres y angustias existenciales, es comprensible que busquemos refugio en la promesa del crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, en este fervor incesante por la positividad y la autoayuda, se esconden peligros y paradojas dignos de ser pensados. En primer lugar, debemos cuestionar si la superficialidad inherente a la moda del pensamiento positivo nos está dando todos los réditos que estamos buscando. La simplificación excesiva de la psicología humana en fórmulas simplistas y mantras optimistas empobrece también nuestra comprensión de nuestra complejidad psíquica y emocional, y a la vez puede generar una negación de emociones legítimas, como la tristeza o la frustración. La alegría perenne se convierte en un estándar inalcanzable y nos arroja una despiadada lucha por ocultar el miedo o la duda, empujándolos al reino de lo no expresado. Además, la autoayuda ha generado toda una industria que a menudo se centra en la promoción de soluciones rápidas y en la gratificación inmediata. Esta frenética búsqueda de crecimiento personal puede transformarse también en una obsesión enfermiza. De hecho, numerosas técnicas de autoayuda y crecimiento personal nos invitan constantemente a salir de nuestra zona de confort. Después se lucran intentando mitigar la ansiedad generada por haberla abandonado. Lo difícil no es salir de la zona de confort, sino contar con las posibilidades para crearla. Con mi invitado de hoy hablaré sobre el pensamiento positivo y sobre la autoayuda, y plantearemos un camino alternativo, la psicología punk. Puede que la auténtica sabiduría consista en abrazar la complejidad de la experiencia humana, en aceptar nuestras imperfecciones y nuestras zonas oscuras. Arrancamos. En esta entrega de A la Luz del Pensar conversaré con Víctor Amat, licenciado en Psicología y terapeuta. En su juventud fue campeón europeo de kickboxing, experiencia como luchador y entrenador que le ha servido para moldearse como psicólogo especializado en estrategia y persuasión. También colabora con diversas universidades y es creador de la Escuela Palo Bajo, donde imparte sus enseñanzas a profesionales de la salud mental. Además, y por eso hoy le congregamos a la Luz del Pensar, es autor de Psicología Punk y Autoestima Punk, que se acaba de publicar en la editorial Vergara. Víctor Amat, bienvenido a Radio Nacional de España. Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar en A la Luz del Pensar. Víctor, siempre comienzo mis entrevistas por alguna pregunta insospechada para que nuestros oyentes conozcan mejor a mis invitados, y me gustaría congregarte una fiesta, invitarte a una fiesta. Si hicieras un festejo para celebrar tu cumpleaños, porque me apetece mucho hacerte esta pregunta por todo lo que vamos a hablar ahora a continuación. Y si solo pudieras invitar a esa fiesta a personajes de la historia de la filosofía, ¿a quién llevarías? ¿Con quién pasarías un buen rato entre buenas viandas, buenos vinos y buenas conversaciones? Es una pregunta que realmente me pone en un aprieto, porque no soy tampoco un experto en filosofía tan grande como para seleccionar a quién, ¿no? Sin embargo, hay algunos pensadores que me han influido y a los que sin duda siempre recurro, ¿no?, para poder, diríamos, explicar mis cosas y hablar de mis teorías. Hoy en día, por eso, estoy muy influenciado por Zizek, ¿no?, el filósofo esloveno. Y quizá, aunque a lo mejor algunos de nuestros oyentes, ¿no?, se molesten por no haber invitado a un filósofo clásico, yo me quedo con él. Me parece un tipo tremendamente divertido, a la vez que hace que yo me cuestione muchas cosas. Ajá. Pues comienzo con una pregunta general, Víctor, sobre tu libro Psicología Punk. En este libro, Psicología Punk, que es el primero de los que has publicado, antes de hablar del segundo, de Autoestima Punk, cuestionas y criticas el llamado pensamiento positivo. Ya digo, una pregunta general, para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando. ¿Por qué crees que este enfoque del pensamiento positivo, así llamado, es problemático y cuál es tu alternativa?
Bueno, yo quiero hacer un matiz, porque es verdad que el enfoque del pensamiento positivo pues ha tenido un recorrido muy, muy grande, ¿no? Yo cuando has hecho la introducción realmente he pensado que casi me podía ir porque firmaba, ¿no?, cada uno de los puntos que has ido diciendo en el exordio, ¿no? En realidad, yo no estoy en contra del pensamiento positivo como tal, pero encuentro que es profundamente ingenuo, yo lo denomino naif en mi libro, ¿no? Encuentro que es muy naif la obligación de pensar en positivo, ¿no? Yo creo que el pensamiento positivo espontáneo, gente que es optimista de manera espontánea, de nacimiento, que diría, pues oye, me parece perfecto. Yo incluso me podría considerar un tipo optimista, ¿no? Que las cosas no me han ido mal, he tenido siempre suerte en la vida, toco madera, pero más o menos las cosas han ido siempre bien y he podido encarar con cierta alegría mis dificultades cotidianas. Pero lo que realmente en mi trabajo como terapeuta he visto que causaba muchísimo sufrimiento, ¿no?, es que cuando la gente está mal, cuando la gente está jodida, perdona porque yo soy de barrio Adelante, por favor. Cuando la gente está jodida, pues entonces se le obliga a pensar en positivo. Entonces yo estoy en contra de este pensamiento positivo forzado, ¿no? No tanto porque piense que el pensamiento positivo es malo, sino porque pienso que es muy malo forzar aquello que debería ser espontáneo, ¿no? Bueno, como has visto, quería lanzarte un aguijón para justamente que introdujeras este matiz. Exacto. Y claro, has hablado de que en el fondo eres un optimista, de que tomas las cosas con alegría, y una cuestión peliaguda que quizá no tenga respuesta definitiva, Víctor. Antes hemos hablado de la historia de la filosofía. Claro, ¿cuántas veces en la filosofía nos hemos ocupado de la cuestión de la felicidad? Pero hablando de este imperativo de felicidad al que nos lanzan de manera desbordada e imperativa, ¿cómo definirías la felicidad en el contexto de tus libros? ¿Qué papel juega en la psicología punk que planteas la felicidad? Bueno, yo no sé de qué hablamos cuando hablamos de felicidad. En realidad no me atrevería a poder verbalizar una definición de felicidad. Sí que aludo en el libro, en mis libros, aludo a la idea de que para poder tener una percepción de estar feliz, pues uno tiene que saber sufrir. Entonces, yo estoy muy orientado, quizá por mi trabajo como psicoterapeuta y como psicólogo, pues a acompañar el sufrimiento humano. Y entonces pienso que la felicidad aparece de manera fugaz, muy de vez en cuando. Y vuelvo otra vez al mismo concepto de antes, de que cuando la busco de manera forzada, pues se escurre, como el agua se escurre en las manos, ¿no? La arena se escurre en las manos. Así que la felicidad, yo entiendo que cada uno de nosotros la va a definir de alguna manera, ¿no? Pero para poderla aprehender, para poderla coger con las manos, es muy importante que sepamos gestionar o manejar nuestro sufrimiento, ¿no? Y has mencionado un verbo, Víctor, que yo ya sabes que trabajo con adolescentes, soy profesor de secundaria y bachillerato, sí, lo sé. Y que soy orientador en esta etapa, en la última antes de afrontar la universidad o el ámbito laboral. Y has mencionado un verbo que me parece fundamental, que es el de acompañar. Saber sufrir con, que va más allá de la empatía en términos puramente psicologistas, digamos, que es no solo ponerse en el lugar del otro, sino hacerse cargo de cómo está el otro para poder hacer algo con su bienestar o con su malestar. En este caso, acompañar. Y me gustaría preguntarte sobre las redes sociales en este sentido, porque tienen un impacto muy significativo en la vida contemporánea, afectan muy significativamente a los adolescentes y a los jóvenes, pero también, desde luego, a los adultos. Debemos ser cautos con este tipo de relaciones digitales, porque has hablado de acompañar. ¿Qué hacemos con las redes sociales? Ahí dices varias cosas que son muy interesantes para mí y que yo ando reflexionando constantemente sobre eso. Vamos a ver, primero la parte de acompañar y la empatía, ¿no? Yo entiendo que el acompañamiento se diferencia de la empatía en tanto en cuanto la empatía, cuando es usada con un objetivo, ya se convierte en otra cosa, ¿no? Es decir, al final nos llenamos la boca de empatía, pero en el fondo siempre hay un objetivo implícito ahí, ¿no? Como que soy empático para que el adolescente me haga caso, o soy empático para que mi paciente modifique determinados comportamientos. Entonces, cuando uno es empático con un objetivo, yo no sé qué pensarás tú y no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero cuando uno tiene un objetivo, eso ya para mí no es la empatía pura. Entonces, creo que el verbo de acompañar está mejor ubicado porque es esto, es un poco ¿dónde quieres ir?, ¿no? Quiero ir al mercado. Bueno, pues te acompaño y vamos al mercado y vamos hablando y vamos reflexionando sobre eso.
Entonces ahí estoy contigo en la importancia, ¿no?, de este verbo y en la importancia también de esta, diríamos, de esta acción, ¿no?, de esta acción de querer estar con el otro. Y luego me voy a las redes sociales, que era lo que te interesaba. Perdona porque he hecho un Me interesa todo lo que dices. Es que soy un bocas que no me puedo estar callado. Entonces, mira, las redes sociales, yo en el libro Autoestima Punk, lo que digo es que nos han educado para compararnos, para perder. Este es uno de los grandes problemas que cargamos cuando hablamos de querernos a nosotros mismos un poco, ¿no? Entonces, siempre nos han educado para compararnos. Te comparaban con tu prima que sacaba buenas notas, o te comparaban con el primo deportista o con el hermano mayor que era muy responsable. Sí. Y siempre te comparan un poco para perder. Esto en las redes sociales es una maravilla, porque es una extensión de esta comparación para perder, ¿no? Donde cada uno de nosotros muestra aquello que mejor sabe hacer, ¿no? Tú nunca ves en las redes sociales. Yo siempre digo que deberíamos construir un mierdergram, ¿no? Donde pudiéramos ver, ¿no? Donde podríamos ver al gurú de turno, ¿no? Ver al gurú de turno pues cagando, o ver al gurú de turno pues peleando con la mujer. Esto sería algo muy interesante, ¿no? Sí. Pero como no lo vemos al gurú de turno haciendo las cosas súper bien, pues nosotros nos comparamos, ¿no? Y tendemos a pensar que nuestra vida es una vida infecta y que aquella persona tiene una vida maravillosa, y que deberíamos ser como esa persona para poder adquirir esa felicidad a la que tú aludías al principio, ¿no? Que es una felicidad absurda y quimérica, porque a mí me gustaría estar 5 minutos en la mente de ese gurú que parece feliz, ¿no? Sí. Para saber... decía una vez un profesor mío, yo estaba en un curso para ser psicoterapeuta y como buen Leo que soy, en un momento dado me hacen una pregunta y me dice: ¿pero usted para qué viene aquí, no? Y yo le dije a mi profesor: vengo para ser un gran psicoterapeuta, como buen Leo, ¿no? Digo, yo vengo a ser un gran psicoterapeuta. Y entonces el tipo me dijo: los grandes psicoterapeutas tienen vidas de mierda. ¿No? Me pareció una frase realmente, ¿no? Esclarecedora. Sí. Y eso es así, ¿no? Nos comparamos en las redes sociales, nos comparamos para perder, no tenemos el pensamiento crítico. Yo creo que tú haces un trabajo impagable con los adolescentes, porque es estimular ese pensamiento crítico, ¿no? No tenemos un pensamiento crítico que nos haga pensar, bueno, este señor me está mostrando lo que quiere, lo que no quiere no me lo muestra, ¿no? Este pensamiento que parece tan, si quieres, tan infantil, ¿no? Sí. Pero esto la gente no lo está haciendo. O sea, tomamos al pie de la letra lo que nos dicen las personas, ¿no? Absolutamente. Acabas de mencionar el libro que acabas de publicar, Autoestima Punk, y hablas de acabar literalmente con la autoestima happy flower. ¿A qué te refieres exactamente con esto? ¿Por qué consideras que es necesario acabar con esa autoestima happy flower? Bueno, yo tengo... suplo mi falta, diríamos, de pozo cultural con estos neologismos que yo me invento, ¿no? Sí. Para mí lo happy flower tiene que ver con toda esta, diríamos, todo este mercado psicoterapéutico que tú has aludido al principio, sobre el crecimiento personal, ¿no? El crecimiento personal, para mí, no deja de ser un movimiento neo-hippie, ¿no? Que viene de, pues esto, de los finales de los 60, principios de los 70, ¿no? En California, y ahí aparece toda una corriente, diríamos, muy, muy hippie en su momento. Entonces, todo esto ha creado una especie de evangelio, por decirlo de una manera, si quieres, provocativa, ¿eh? Sí, laico, un evangelio laico. Exacto, sí, es un evangelio laico donde la persona, en la búsqueda de una espiritualidad bastante falsa, ¿no? Pues empieza a hacer una serie de cosas y una serie de técnicas y una serie de, ¿no? diríamos, de rituales, por decirlo de alguna manera, que para mí a veces me parecen una banalización de algunas cosas, ¿no? Banalización del chamanismo, banalización de, yo qué sé, de cultos budistas, de lo que sea. Y entonces a todo ese encuadre yo le he denominado una happy flower, ¿no? Es decir, el terapeuta happy flower es el que viene pues con un discurso transpersonal, un discurso espiritual, un discurso que yo no digo que sea negativo, pero hay un cierto mercado ahí donde, bueno, pues... emocional. Claro, y en este mercado para mí era muy importante ofrecerle al lector una visión contrapuesta a esto, donde de alguna manera te dicen que, claro, si tú buscas algo que es una quimera, como es el crecimiento personal o el llegar a una iluminación, pues claro, si tu autoestima está depositada en el hecho de que tú logres
alcanzar esa quimera, pues obviamente nunca vas a tener autoestima, con lo que tú decías antes, ¿no? Yo voy a invertir el dinero que haga falta, voy a sacar mi tarjeta de crédito hasta, ¿no?, alcanzar, diríamos, la iluminación, ¿no? Por eso antes mencionaba Zizek, sí, donde él constantemente alude a esta idea, ¿no? Es decir, que a través del capitalismo buscamos, pues, lograr la iluminación. Uh-huh. Voy a volver sobre la psicología positiva, Víctor, pero porque te quiero preguntar. Acabas de mencionar, me ha gustado mucho esta expresión de, bueno, que le hemos hecho a la par, a la limón, lo de evangelio laico, sí, pero este expender una espiritualidad laica en términos de, bueno, casi de manipulación emocional, digamos, pero bueno, el caso es que la gente necesita la autoayuda, necesita del crecimiento personal. Tú en tus libros además lo dices muy bien, pero ¿por qué necesitamos? ¿Por qué crees que necesitamos tanto en general la sociedad este tipo de literatura? Porque de alguna manera nos deja como únicos responsables de nuestras circunstancias, como si lo único que fuera mal fuera nuestra vida, o como si solo fuéramos los únicos responsables de lo que está ocurriendo en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos tanto esta literatura? El hecho de ser humano conlleva una herida infinita. Es decir, al final, por el mero hecho de ser humanos, tenemos carencias que son irresolubles. Yo pienso que la madurez se alcanza cuando uno es capaz de tener una vida relativamente satisfactoria a pesar de sus carencias, ¿no? O luciéndolas, como yo digo, con dignidad. Claro, o gracias a ellas, diría yo. Claro, claro. Yo tengo claro, por ejemplo, mi posición, esta posición creada de psicólogo punk, ¿no? Esta cosa que nace precisamente de una venta de mis propias carencias, ¿no? Yo soy un chico de barrio que he peleado, he boxeado, que tengo un background, y en lugar de renunciar a ese background, lo que he intentado hacer es hacerlo florecer de alguna manera, ¿no? Pero no lo puedo ocultar. En el fondo, pues yo tengo un fondo y ese fondo va a aparecer siempre, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo de que esta evangelización laica tiene sentido en tanto en cuanto somos humanos, tenemos una herida, por lo tanto siempre hay un malestar, y ese malestar, claro, nos venden que es posible no tenerlo, ¿no? Como yo a veces lo comparo con la salud pública, ¿no? Con la salud pública y este hecho que a veces pasa, que vamos al ambulatorio, ¿no?, con la creencia de que nos lo van a arreglar todo, ¿no? Y de que nos van a dar una pastilla y que con la pastilla pues se nos va a curar todo, ¿no? Y cada vez dejamos de lado, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la polis, ¿no?, con la política, sí, con la situación social, con el extracto social de cada uno, con su background cultural, con sus recursos, ¿no? Hay un tipo por ahí que se gana la vida diciendo a la gente que se reinvente, sí, pero claro, reinventarse es un arte. Es decir, no todo el mundo puede reinventarse. Ni tiene la oportunidad para hacerlo. Por supuesto, claro que no, porque yo un día hacía un artículo así semi-irónico de estos con mi estilo, donde decía, bueno, es que para poderte reinventar tienes que tener tantas habilidades, ¿no? Claro. Y cuanto más mayor eres, más difícil es también que tengas estas habilidades que cada vez se requieren, ¿no? Otro asunto peliagudo, Víctor. La adaptación, que también hemos hablado un poco de ello, es crucial en nuestra vida cotidiana. Acabas de decir que somos una herida infinita. Necesitamos adaptarnos, digamos, a todo lo que nos va sucediendo. Y esto nadie lo va a poner en duda. Pero la pregunta quizá es a qué nos estamos adaptando sin cuestionar eso a lo que nos estamos adaptando. Simplemente obedecemos. Yo esto lo veo mucho en mis adolescentes, pero también lo veo en adultos, y pensamos que debemos acostumbrarnos a cualquier situación sobrevenida. La resiliencia, esa capacidad que tanto nos venden de adaptación humana frente a las adversidades, es un tema recurrente en la psicología de autoayuda actual. Tú también te refieres a ella. ¿Cómo podemos aplicar los principios, bueno, si me permites hablar en términos de principios de la psicología punk, para pensar críticamente el concepto de adaptación, de resiliencia, en definitiva? Me gusta mucho cómo lo cuentas, ¿no? Me gusta mucho cómo lo cuentas, porque me sorprende diciendo, hostia, pues es una manera de verlo que encaja absolutamente con lo que yo ando reflexionando. La primera cosa es que cuando nosotros nos hemos de adaptar, y eso viene de mi etapa como boxeador, cuando tú te adaptas es porque ya te has llevado una hostia. Entonces eso te lleva a la necesidad de adaptarte. Yo creo que el sistema está encantado con esta idea y nos venden esta cosa de la resiliencia, nos venden este concepto como diciendo, volviendo a la idea de que depende de ti y de tu capacidad de aguante, ¿no?, que tú puedas encajar en una sociedad que está enferma o que es medio loca, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo de que, claro, el pensamiento crítico que queremos estimular precisamente tiene que ver con
intentar mejorar en darnos cuenta de qué cosas nos estamos tragando simplemente porque nos lo dan en el biberón, ¿no? Nos ponen un biberón y tú te lo chupas todo sin poderte parar a pensar, oye, esto no me interesa, o esto no es así, o yo no lo veo de esta manera, ¿no? Has hablado de tu vida un poco, Víctor, por encima de tu experiencia en el barrio, de tu experiencia con el boxeo, pero ¿qué experiencias, porque no sé si fueron esas exactamente, te han llevado a desarrollar este movimiento disidente al que llamas psicología punk o autoestima punk? ¿Qué te ha llevado a desarrollar este movimiento punk en la psicología? Mira, cuando hice la presentación de Psicología Punk de mi primer libro en Gerona, ¿no? En Girona, sí. Vino una persona que se acercó después de que yo hubiera hecho la presentación, y entonces el tipo me dice, oye, ¿tú vas de punk? Y me dice, ¿tú vas de punk? Dice, pero este libro que has hecho tú es muy cristiano. Vaya. Y me dijo capítulo por capítulo del libro, ¿no? En qué pasaje de la Biblia se podía contemplar, ¿no? Él me decía, tú te pones del lado de los débiles, haces no sé qué, ¿no? Y nos pusimos a hablar de un libro maravilloso que leí cuando estudiaba, que se llamaba Las tácticas de poder de Jesucristo, que es un libro escrito por un terapeuta que se llamaba Jay Haley, y este hombre escribe varios artículos que los junta en un libro que se llama Las tácticas de poder de Jesucristo, donde explica que Jesucristo era el rey del marketing, ¿no? Sí. Y que en realidad, siendo un pastor de cabras de la Franja de Gaza, pues se ha convertido en el tipo más famoso de la historia, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo creo esta idea de la psicología punk, esta disidencia surge cuando yo me doy cuenta, porque yo era un happy flower redomado. Yo había estudiado terapia Gestalt, había estudiado terapia transpersonal, había hecho todo lo que lo había hecho todo. Y entonces en el año 2000, 2001, cuando empiezo a trabajar como psicólogo, me encuentro que mis pacientes no reaccionan bien a este enfoque. Y que cuando yo supervisaba el caso con otros profesionales me decían, no, el paciente se resiste, los pacientes se resisten al cambio, no quieren cambiar, ¿no? Y yo decía, esto no puede ser. Digo, si la gente viene y me paga la consulta, yo no puedo decir que esta persona no quiere cambiar. Tendría que yo pensar que no soy suficientemente bueno o que no sé cómo hacerlo cambiar, pero no le pongo a él la responsabilidad, sino que voy a ver yo qué puedo hacer diferente, ¿no? Entonces, ahí aparece un profesor mío, que era un psicólogo americano, Stephen Gilligan, que es un hombre que, bueno, tiene una enfermedad crónica y tiene una cierta mala leche. Y este hombre, de repente, hablaba del sufrimiento humano y hablaba de, pues esto, ¿no? De lo banal que era a veces intentar animar a la gente, ¿no? En lugar de tomarse un rato en acompañar su sufrimiento. Sí. Y esto te estoy hablando del año 2001. En el año 2001, pues yo de repente digo, pues ostras, pues es verdad, yo estoy equivocado, yo no tengo que tener este enfoque, diríamos, tan buenista, y debería ser capaz de tolerar el sufrimiento de los otros, el sufrimiento, entiéndeme, el sufrimiento emocional, ¿no? Sí. Y a partir de ahí empiezo a través de las redes sociales, que en aquel momento empieza a salir Facebook y todo esto, y yo empezaba con mi discurso, la gente me tachaba de loco. Yo durante muchos años he tenido pues discusiones con compañeras y compañeros, ¿no? Como diciendo, pero tío, todo esto que dices es muy loco, ¿no? Bueno, pues han pasado 20 años desde esto, 22 años, ¿no? Y entonces ahí surge el movimiento, diríamos, donde aparece esa disidencia, este ponerme de lado de los pacientes, ¿no? Este hombre que me dijo que yo era un tipo casi un jesuita, ¿no? Y entonces me pongo del lado de los pacientes y a partir de ahí pues empieza todo este fenómeno, entre comillas, que luego ha habido mucha gente que se está un poco abonando a este terreno, ¿no? Ahora ya empieza a haber muchas voces críticas sobre el pensamiento naif, sobre el pensamiento positivo banal, ¿no? Sobre todo este tipo de enfoques. Y Víctor, las últimas 3 preguntas que te pido que me contestes casi en forma de titular, porque nos quedamos sin tiempo, con mucha tristeza porque estoy disfrutando mucho de todo lo que cuentas. Si pudieras crear un antimantra para contrarrestar la mentalidad del happy flowerismo, digamos, ¿qué antimantra lanzarías a quien nos está escuchando? Pues mira, voy a decirle una frase. Es, no digas quiero ser, di no me trago. Ajá. Y las 2 últimas preguntas que siempre lanzo a mis invitados, Víctor, en este escenario en el que se nos invita permanentemente a disfrutar de nuestra presunta libertad, muchas veces entendida como puro consumo, como puro disfrute vacío y gratificación inmediata, ¿qué es la libertad para Víctor Amat? Pues no lo sé. Sinceramente, de verdad, no soy tan listo como para poder responder eso. Yo creo que por encima de la libertad, en mi caso,
está la tranquilidad. Por tanto, mi anhelo es el de estar tranquilo conmigo mismo, no tener una pelea interna conmigo mismo, que es algo que me acompaña siempre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido me posicionaría más en eso, ¿no? Me importa poco la libertad porque no sé lo que es, pero prefiero estar tranquilo. La tranquilidad y el sosiego. Y Víctor, para terminar, ¿qué libro, qué autor o qué autora, antes has mencionado a Zizek, han cambiado tu vida o la hicieron mejor? Que parece paradójico que te lance esta pregunta, pero ¿con quién te quedarías o con qué libro? ¿Con quién te quedarías? Es muy difícil esa pregunta, no me atrevo a contestarla, pero voy a intentar contestarla. Mira, hay un libro que leo cada verano. Es un libro que está publicado en los años 60, se llama Pasos hacia una ecología de la mente. Es un libro que es un compendio, una compilación de artículos del antropólogo y biólogo Gregory Bateson, que es uno, diríamos, de los personajes que ha influido más en el pensamiento sistémico, en la psicoterapia, ¿no? Entonces, cada verano yo leo el libro como si leyera la Biblia. Y te lo digo, muchas veces pienso que soy gilipollas, porque pienso, por más que lo leo, tengo la sensación de que hay algo ahí que tengo que entender. Y no siempre me queda claro que lo entienda, ¿no? Este hombre usa un lenguaje realmente científico, un lenguaje muy transversal, toca muchas cosas, ¿no? Puede tocar igual la biología que la antropología, o sea, es un hombre con una vasta cultura, ¿no? Gregory Bateson fue el esposo de Margaret Mead, la famosa antropóloga, ¿no? Sí. Entonces, y cada año cojo el libro, Pasos hacia una ecología de la mente. Como, ¿sabes? Tengo la sensación de que ahí hay algo que hará de mí un ser excelente, ¿no? Y yo voy cada año, pero todavía sigo siendo el mismo mierda de cada año. Víctor Amat, estupendo conversador, ácido y cercano escritor y psicólogo comprometido. Un abrazo y muchas gracias por haber estado en A la Luz del Pensar en Radio Nacional de España. Nada, un abrazo muy fuerte y muy agradecido por tu invitación. A ti, hasta la próxima, hasta Víctor. Siempre. Chao. Me despido con un fragmento de Autoestima Punk, el último libro de Víctor Amat. La cita dice así: la vida es aprender a desaprenderte de los sueños. No te estoy diciendo que no sea bueno luchar por algo que deseas. Te aviso para que no lo conviertas en un problema diabólico, uno de los que nunca podrás resolver. Si tu sueño te mantiene estancado y corroe tu confianza, ha llegado el momento de que sepas que la autoestima es otra cosa. No va de poner límites, de ser asertivo, ni de que te digas palabras bonitas. Todo eso son chorradas. Va de que por fin te hagas adulto. La felicidad no existe. Lo único que existe es el deseo de ser feliz. Y hasta aquí una nueva entrega de La Luz del Pensar, el podcast de pensamiento y filosofía de Radio Nacional de España. Desde los estudios de la Casa de la Radio de Prado del Rey se despide Carlos Javier González Serrano. Seguiremos reflexionando cada semana en el camino del pensamiento comprometido. Hasta la próxima.